Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conocemos que somos hijos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor.
Hace 8 días la palabra litúrgica de Dios nos dio el tema del buen pastor, buen y gran pastor, el que combina la fuerza de la verdad, de la ley, de la disciplina, con la ternura de su corazón, de su amor, de sus caricias, de sus cuidados. No el amor sin la verdad, no la verdad sin amor. Hoy el tema de la palabra litúrgica de Dios se nos compara a todos como las ramas de un árbol, que es una vid o un árbol de uva. En el Valle Central, obvio, todo el mundo sabemos que es una vid. El árbol de la uva que tiene las ramas alargadas y que allí, junto a las hojas o después al ladito de ellas o con ellas, se nos da el fruto. Y las uvas que se dan un año no son lo mismo, no saben igual de las uvas del año anterior, ni cómo estará ese viñedo para el siguiente año, porque todos tenemos que tener, supongo, un conocimiento básico de qué es lo que hace que una uva sepa de una manera y otro racimo de otra, del mismo viñedo o de otro árbol o de otro campo, sepa diferente. O cómo el mismo campo de viñedos puede dar cierto número de uvas o puede dar menos, o las puede dar más dulces y en otro tiempo más agridulces o agrias un poco. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Si es el mismo árbol, hace la diferencia todo: la tierra, el fertilizante, las vitaminas que se le pongan, el agua y el aire. El aire, el ventarrón, todo lo que sopla en ese viñedo. Este año puede ser que sea más caliente el aire o sea más frío. Y todo eso hace que el sabor de la uva y por lo tanto el sabor del vino sea diferente. No sé si notan que las botellas de vino tienen año tal, ¿verdad? Año 2012 o 2016 o 2008, y dicen que entre más viejo el vino es más sabroso, más sustancioso. Bueno, los expertos en vino. Pero aquí lo que importa es ver cómo el Señor hace la comparación de un árbol de uva para lo que es su obra, su iglesia, para lo que es usted, relacionado al tronco de ese árbol. Y dice Jesús que usted y yo somos como esas ramas que si no están dando suficiente fruto y todavía hay algo de vida en ellas, se puede podar para que dé más fruto. Y la poda, pues es sacrificio, si no para el árbol, de menos para el que anda en la poda. Un día me invitaron a ir a cortar al amarre, le llaman aquí. Y yo qué iba a saber de amarres, ¿verdad? De amarrar las ramas de la uva. Me daba unos varazos en la cara, Dios mío, que dije, yo no vuelvo, yo para esto no sirvo. Pero las personas que me invitaron a veces se cambiaban a mi surco y me decía esta persona: padre, para que no se atrase. Yo no sabía que iba atrasado ni siquiera. Ay, Dios mío. Solamente 4 horas trabajé, de las 7 a las 11 de la mañana, 11:30, para 70 fregados dólares que me dieron, ¿no? Y me fue bien, ¿verdad? Entonces dije, no, yo aquí no la hago. Por eso no me casé, yo no mantendría una familia. Dije, tengo que regresar a la iglesia y mejor allá, predicándoles, ¿verdad? Total, una persona me dijo, no, padre, usted no vaya al campo, usted denos el fruto de sus labios, de su espíritu, de su alma, de su palabra. Y ese es su trabajo. Muy bien, ustedes me traen las uvas físicas con las que se hará el vino para transformarlo en la sangre del Señor y las hostias que sale del trigo. Y de allí ofrezco ese pan y esas uvas, ese vino, simbolizando todo el sacrificio que ustedes hacen en los campos, en las fábricas, en las escuelas, todo el esfuerzo que como cristianos hacen en el mundo para que, unidos a Cristo por la Santa Misa en domingo, su fruto sea abundante en lo material, en lo espiritual, en lo intelectual, en lo emocional, para que cada cristiano, para que cada ser humano unido a Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, la
la verdadera vid. Nosotros seamos esos sarmientos y esas ramas que damos frutos abundantes en todas las áreas de la sociedad. Y en eso consiste la voluntad del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo, que somos las ramas, demos mucho fruto. Y que sea fruto que de verdad lleve a las personas de este mundo a la vida eterna, felices aquí y felices allá. No así los que se separan de Cristo, no así los que no quieren permanecer en la unidad de la verdad revelada, que es Jesús, la verdadera vida. No así en aquellos que desde el comienzo decidieron ser rebeldes contra Dios y tuvo que aparecer o inventarse, por así decir, lo que hoy llamamos el infierno. Dios no hizo el infierno, sin embargo, permitió que existiera porque dio a la criatura la posibilidad de libremente adorar al Creador, pero cuando éstas se rebelan, a Dios no le queda otra más que dejar que sufran las consecuencias de su libertad mal usada. Volveré a este tema ya casi al final de mi sermón. Hay mucho que aprender el día de hoy, pero esa parte de por qué algunos se van a condenar y otros se van a salvar. ¿Por qué el infierno existe si todo lo que existe supuestamente viene de Dios? ¿Cómo es entonces que exista Satanás y esas criaturas que se rebelaron? Volvemos a lo esencial del tema de hoy. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios envía a su Hijo para reunir a todos los hijos y las hijas de Dios dispersos y para que todos los pueblos de la tierra proclamen su nombre, no solamente los pueblos todos de la tierra, sino inclusive las cenizas de la tumba, nos dice este salmo. Lo recordarán y volverán al Señor aquellos que se han alejado de Él hasta los confines de la tierra. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Incluyendo los demonios y los condenados, también ellos tienen que, no es que si gustan, es que no les queda de otra, alabar a Jesucristo. La única diferencia entre los condenados y los que se salvan es que los que estamos llamados a la salvación, mientras somos conscientes de nuestras decisiones, estamos llamados a venir domingo a domingo, a estar unidos a Jesucristo, que es la fuente de la vida eterna. Si nos separamos de este árbol que da la savia, que da ese jugo que pasa del tronco a las ramas, de las ramas a las hojas, de las hojas a las flores y de las flores a las uvas o a los frutos, en la medida que la puntita de esa rama o esa hoja o ese fruto, ustedes saben, al comienzo en el verano, en la primavera, antes del verano, si hay un ventarrón y la flor se cae de los limones o de las naranjas, ya no va a haber fruto ese verano. Por eso hoy la palabra de Dios nos dice: permanezcamos unidos, de donde nos viene la vitalidad, la vida que nos va a hacer producir los frutos correspondientes. ¿Buenos? Ojalá que sí. Pero qué triste cuando el dueño de una parra, de un rancho, se entera que las uvas, primero, no están dando el tamaño correspondiente. Segundo, luego, aunque hayan crecido y se hayan dado las pruebas, y en lugar de saber uvas dulces, son uvas amargas, abrojos. Todo el dinero que se gastó, los trabajadores que hicieron el amarre, todo lo que se invirtió en las uvas, se vino abajo. Por eso Jesús nos dice: es necesario que las hojas o ramas secas se corten y se tiren a la lumbre y se quemen, para que no estorben. En cambio, las que dan fruto hay que arreglarlas de tal manera para que den más fruto. Por eso usted y yo nos preguntamos: ¿qué tipo de sufrimientos la gente se encuentra? Un sufrimiento que es propio de lo que la palabra sufrimiento significa. Sufrir significa cambiar, pero sufrir también, no solamente en el aspecto positivo, a veces en el aspecto negativo, es tener una pena, un dolor y una desgracia de haber sido
separados de quien es nuestra cabeza, de quien es el amor de nuestra vida. Hay dos tipos de sufrimiento: el que es bueno para producir más y el que no tiene nada de bueno, que simplemente lloramos porque hemos sido cortados. La rama ya no está conectada al árbol. Ahora, ¿de qué árbol hablamos? Del árbol llamado la iglesia. Usted y yo nos preguntamos, ¿cómo es posible que antes se decía que fuera de la iglesia no hay salvación? Y muchos predicadores decían eso porque insistían que a los niños se les debe bautizar en cuanto nazcan para unirlos a ese árbol, a esa verdadera vid, y que por el bautismo todos pasamos a ser parte integral de ese gran árbol que es su iglesia, que es su reino, que es la verdad de Jesucristo. Si hace 8 días el Señor Jesús, como buen pastor, decía: ustedes son las ovejas, yo he dado la vida por ustedes, pero tengo otras ovejas que no son de este redil, y yo quiero que un día esas ovejas poder traerlas para que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Hoy no es la excepción. Jesús nos dice que al menos que estemos unidos a Él, viviremos. Nos preguntamos, ¿es adecuado aplicar estas frases de Jesús al concepto tradicional de que al menos que estén bautizados, casados a la iglesia y dentro de la iglesia como la iglesia manda, obedeciendo sus mandamientos y todo, estaremos salvados, y que fuera de la iglesia no hay salvación? La respuesta es sí y la respuesta es no. La respuesta es no, de que la iglesia no ha cambiado su enseñanza, es la misma. Eso es lo que quiero decir por no. La iglesia sigue sosteniendo que fuera de la iglesia nadie se puede salvar. Pues entonces no cambia esa verdad. Y la respuesta es sí, no por tanto porque cambie, sino porque hay un nuevo entendimiento, un modo nuevo de entenderse qué es la verdadera iglesia de Cristo. Hace 8 días en la hojita parroquial les entregué el documento Dominus Issues que publicara el entonces cardenal José Ratzinger, y que hablaba de que Jesús es no solamente el único mediador entre Dios y la humanidad, sino la plena revelación de Dios. Pero también decíamos que aun cuando no todos eran parte de ese rebaño llamada iglesia, que Jesús tenía otras ovejas, bien sea llamados cristianos o de otras religiones, o inclusive ateos, que pueden ser sus ovejas, que Él quiere traerlas a su único redil. Hoy se nos dice de qué manera la gracia de Dios está presente en esas iglesias cristianas, donde usted y yo nos preguntamos, ¿qué pasa con ellos que sí tienen el bautismo, por ejemplo? No tienen la Eucaristía, mientras que en la Biblia se dice: si no comen mi carne y beben mi sangre, no hay vida en ustedes. ¿Cómo esas personas pueden estar unidas a Cristo si no tienen los sacramentos de la fe católica? El Evangelio de Dios nos dice algo muy especial. Ustedes ya están limpios, la palabra que les he dirigido los ha purificado. Esa palabra de Dios que predican mis hermanos pastores, ministros de otras iglesias, por el Espíritu Santo que sale de su boca, predicando la palabra de Dios, purifica a toda esa asamblea o esas asambleas. De esa manera, esa palabra predicada corresponde a la gracia de Dios, que además de la predicación que aquí les da su servidor o el sacerdote, también la tenemos, y sobre todo por la recepción de los sacramentos. No podemos negar que ya porque ellos no están dentro de la iglesia católica, ellos se vayan al infierno, como se decía antes. Al menos que estés dentro de la iglesia te vas a salvar. No, mis hermanos y hermanas, porque si bien a los hermanos separados que dicen: basta que pronuncies con los labios y creas en tu corazón que el Señor Jesús es tu Salvador y eso basta para irte al cielo, yo les digo: no basta, falta más. Igual, aquellos que reciben los sacramentos en la iglesia, vienen a misa todos los domingos y dicen: yo ya soy católico, de seguro yo voy al cielo. Te digo: no, tampoco basta. ¿Qué es lo que basta según la segunda lectura del anciano Juan?
es necesario que practiquen los mandamientos, la justicia, busquen la paz. Y serás muy cristiano, vividor de la palabra de Dios, o discípulo de la palabra de Dios. Eso de vividor suena como que, ay Dios mío. No, pero aquel que vive la palabra de Dios, quise decir. O serás muy sacerdote o muy católico, pero si no practicas la justicia, respetas la dignidad de todos los seres humanos, aun cuando no han sido bautizados, pero nosotros ya vemos en ellos hijos e hijas de Dios que han sido llamados a integrarse a ese tronco para que tengan la vida y la tengan en abundancia. Nosotros no podemos sentirnos muy orgullosos de decir, yo ya estoy en la iglesia católica, o yo soy muy cristiano. No, mis hermanos y hermanas. Si por un lado eso sí nos une a Cristo, pero no es suficiente que las ramas estén unidas al tronco. Esas ramas tienen que dar fruto. Si no hay fruto, peligra tu salvación para la vida eterna, sea de Dios o vida eterna de condenación. Si no hay los frutos, tu salvación y mi salvación está en cuestión. No está asegurada. Entonces, si por un lado decíamos que fuera de la iglesia no hay salvación, ¿qué pensar de ellos que no están en la iglesia institucional con el bautismo? A partir del segundo concilio o Vaticano II, como quieran llamarle, el 21 concilio ecuménico, la primera gran reunión de los apóstoles fue en el año 49, cuando se cuestionaba si para hacerse cristiano tenían que primero hacerse judíos y por lo tanto circuncidarse y cumplir todas las leyes de Moisés. Y Pablo predica que no, que el Señor tiene un proyecto diferente. Ya no es lo mismo que se pedía del pueblo judío, ahora son más pueblos que se integran al pueblo judío. Pablo, siendo perseguidor de los primeros cristianos, se siente decepcionado que los que tienen la experiencia de la salvación en Cristo por su crucifixión y resurrección no lo aceptan a él. Pablo tenía todo el derecho de decirle a Pedro y a los apóstoles y a los primeros discípulos, bola de ignorantes, con todo el conocimiento que San Pablo tenía de la Escritura. Él tenía toda la razón para sentirse orgulloso y decir, estos ignorantes, ¿qué me pueden enseñar a mí? Y sin embargo, Pablo no actúa de esa manera. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta la humildad y honestidad con que Saulo se presenta, porque ese era su nombre antiguo, y lo presenta a alguien que también sabe de mucho de Biblia, Bernabé, probablemente el autor de la carta a los hebreos, aunque nunca se dice quién compuso ese documento, por la humildad del mismo creyente. Ellos no querían que su nombre estuviera allí escrito, como muchos que hacen donaciones en la iglesia y quieren que su nombre salga allí, fulana de tal, dio tanto, No, Pablo ni Bernabé les interesaba ellos ser importantes, hacer el servicio y que el Señor se encargue de darles la recompensa o no dárselas. Pablo, en lugar de reclamarle a sus compañeros, él acepta lo que Dios le pone enfrente, que es entrar a la iglesia. Cuando hay gente que se siente que se la sabe todas por todas y ve a los demás como ignorantes, qué pena, qué tristeza, porque de nada les sirve ese conocimiento si no lo pone al servicio de sus hermanos. Por eso Pablo se deja llevar por la iglesia. Cuando el Espíritu Santo, sabemos la historia, le habla a Ananías, uno de los ancianos cristianos de la primitiva iglesia. Ananías, ve a la calle tal, al número tal, allí vas a encontrar un hombre ciego y tartamudo, porque hasta se quedó sin poder hablar. Se llama Saulo, ve y ora por él y bautízamelo porque le tengo asignado una misión. Ay, no, señores, he oído que ese tal Saulo nos anda persiguiendo a todos, nos va a llevar a la cárcel. No me pidas eso, Señor. Claro que te lo ordeno, ve, yo me encargo de él. Y ya una vez que se presenta, hermano Saulo, el Señor me mandó, pero pues está checando, ¿verdad? Si no va a sacar la espada y darle. Y le dice Pablo, yo sé que en el plan del Señor está que yo entre a la iglesia sus 2 meses o quizás un año, no sabemos, pero un buen periodo para poder recibir el bautismo. ¿Cuántas veces
Las gentes que vienen a la iglesia católica dicen: Padre, soy la familia tal, ¿por qué no me bautiza mi chamaco en este momento? No necesito venir a pláticas. O sea, con una vanidad que esperan que el sacerdote les sirva de criado, y ellos muy sin novedad: ay, a ver, venga y bendígame la casa, venga y hágame este sacramento. ¿O qué no se ordenó para eso? No, mis hermanas y hermanos, la iglesia requiere de un camino de fe, de humildad, de hermandad, de paciencia. Y Pablo, con toda su sabiduría, deja todo de lado y se somete al camino del resto de los hermanos. En esta comunidad tenemos grupos de crecimiento para que la gente venga y aprenda de la palabra de Dios. Tienen esta liturgia donde celebramos esa palabra de Dios, y hay actividades para que usted practique esa palabra de Dios viendo la necesidad de los hermanos. En Monte Carmelo se les da todo, mis hermanos y hermanas, para preparar ese camino de salvación que nos llevará al cielo. Por eso les recuerdo que hay dos tipos de personas: aquellas que adoran a Dios libremente y aquellas que a fuerzas lo van a tener que adorar. Cuando usted libremente deja a un lado sus actividades, el fútbol o otro show, cualquier actividad, en domingo, y viene a adorarlo libremente, ya no nomás, ay, voy a la misa porque es obligación. Oye, ya es tiempo que madures un poquito, mejores, seas más adulto en la fe. Ya no voy tanto porque, es obligación, y si no voy, pues quién sabe qué me pase en la semana y Dios me castiga. No, esa actitud es la más infantil. Es tiempo que digas: yo voy porque sé que si yo no estoy unido a mi Señor, a mi Dios, yo no tengo la vida que da sentido, el amor que da sentido a mi vida. No tengo a Dios en mí. ¿Quién de ustedes, y aquí la cámara va a ser testiga de lo que están grabando porque lo vamos a pasar en YouTube, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha sentido que cuando no vienen a misa algo les falta? Alce la mano los que sienten que cuando no vienen a misa sienten que algo faltó en el día, entre la semana. Válgame, yo creía que era solo yo el que sentía eso. Muchas gracias. Qué mejor testimonio del Espíritu Santo ustedes que alzaron la mano, que saben que mis palabras son palabras de verdad. Habla de hechos, no de lavado de cerebro. Si tú vas a una presentación y te lavan el cerebro, tú después evalúas: bueno, me conviene si voy a hacer un negocio porque fui a un seminar para comprar casa, de salud, para flacar, o para engordar también. Nosotros vamos a engordar ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es indiferente. Si vas, qué bueno. Si no, pues irás a otro. Pero la misa, pero la palabra de Dios ese domingo, porque lo que usted recibe hoy no es lo mismo que recibirá de hoy en 8. El mensaje de hace 8 días no es lo mismo lo que usted está recibiendo hoy. La vitalidad del Espíritu Santo que hace 8 días y los domingos anteriores en su vida fue para ese momento en su vida. Que usted reciba la palabra viva de Dios, la savia, de ese tronco que va a las ramas, de las ramas a las hojas, de las hojas a las flores y de las flores a los frutos. Depende de cada domingo. Cada domingo usted y yo necesitamos recibir esa vitalidad. ¿Cuántas veces come usted al día? Ojalá que 3, que es lo más saludable, unos 2, unos ni una se quiera, ¿verdad? Pero yo digo que algo tenemos que hacer, sino cómo sostenemos el cuerpo. Con mucha mayor razón para sostener la vida del alma, la inteligencia que debe estar lúcida con la luz de su palabra, nuestro corazón henchido de amor, del Espíritu Santo que nos hace ver con cariño y respeto a nuestros seres queridos. Entonces, mis hermanos y hermanas, estamos hablando de que si no estamos unidos a Cristo, probablemente empezamos por secarnos y luego finalmente se tiene que separar esa rama. Como un tumor en una persona, si el organismo no está sano, empieza a crecer la pus, y de tal manera que no puedes tú pedirle a Dios que ese tumor se te haga un músculo sano de la noche a la mañana, cuando el Señor sabe que te ha dado medicina, te ha dado médicos, que sabe que eso ya no da y que hay que cortar con cuchillo, ¿verdad? Cuando vayan a la sala de operaciones, no le digan al doctor: oiga, pues présteme otro cuchillo para defenderme, ¿verdad? Porque usted confía que aunque el doctor tenga un cuchillo, no es para matarle, sino para sanarle.
así como el viñador va a cortar las ramas, no para hacerle sufrir. Dios no se goza en hacernos sufrir, sino en cortar aquellas buenas ramas que dan fruto para que demos más fruto. Así como el doctor corta el tumor para que se separe lo malo de lo bueno y lo bueno pueda seguirse creciendo y realizándose. Y entonces la persona se separe de su enfermedad o ese tumor, que sea extirpado de su cuerpo para recuperar la salud. Hoy usted y yo sabemos que se nos da esa decisión: venir libremente a adorar al Señor o con la mala noticia, porque la buena noticia es esa, que el que libremente viene a adorarlo, que así lo adoraremos gozosamente, lleno de ese amor y de esa alegría que no se va a acabar jamás, porque toda la eternidad lo vamos a alabar. O aquellos que de todos modos, aunque se opusieron a Cristo, aunque se separaron de Él, aunque viven en la maldad, y aquí no me refiero solamente a quien es católico y no, bien sea católicos, bien sea cristianos, bien sea de otras religiones, o ateos o que sea, si hacemos el bien y la justicia, somos la iglesia de Cristo, que subsiste en la iglesia católica y que vamos hacia la salvación. Pero cualquier persona, sea cristiano, católico, sea de otra religión o sea ateo, pero que se dedican a hacer el mal, esas personas no tienen futuro. ¿Por qué? Porque se han separado de la verdad. Cuando se dice que Jesucristo baja a los infiernos, que es el credo que vamos a hacer enseguida, no es porque el Padre Celestial condenó a Jesucristo a irse al infierno, ¿verdad? Baja a los infiernos por dos razones. El credo breve en la página 12 y 13 de sus misales es el que vamos a hacer enseguida. Allí se dice claramente que Jesús baja a los infiernos, no da las razones, pero se las estoy dando yo ahorita. Baja para rescatar lo que era de Dios y que estaban sufriendo porque todavía no venía el Redentor del mundo, el Salvador, a redimir a la humanidad. Desde el justo Abel hasta Zacarías, que fue matado, degollado entre el altar y el tabernáculo de la Santa Alianza en el templo de Jerusalén. Y a ellos fue y los rescata de esas penas, digamos, o de purgatorio, como sea, pero de ese sufrimiento, para llevárselos con él. Y nos dice después, a pocos domingos vamos a hablar de eso, que subió al cielo y se llevó con él a cautivos, es decir, a los que son suyos, los justos, los buenos, los que son de la verdad, como testificó ante Pilato. Eso es un tipo de personas. Los que el Señor ha justificado, los que a pesar de los pecados Él nos perdona, pero que voluntariamente creemos en su salvación, vamos de camino al cielo. Pero hay aquellos que se opusieron a la verdad, que vivieron según la mentira, que cometieron cada injusticia, que desobedecen la palabra de Dios, sus mandamientos. Así como la primera creación, que es cuando Dios hace a los ángeles, y ellos se opusieron a que Dios fuera el mero mero, ese ángel llamado Luz Bella, y que se sintió tan hermoso y tan grande que se comparó con Dios y quiso ser igual a Dios, hasta que Dios crea a Miguel, el arcángel Miguel, que precisamente se llama No hay nadie como Dios, y manda hasta lo más profundo de los abismos a Satanás, y es donde comienza a existir el infierno. Y entonces, ¿por qué el infierno parece ser que es eterno, pero no es tan eterno, pero algo? Porque Luz Bella fue muy parecido a Dios. Dios quiso hacer a alguien parecidísimo a Él, pero pues diríamos que Dios se equivocó cuando creemos que Él no se equivoca, ¿verdad? Pero lo que sucede es que esta criatura, en lugar de reconocer que su ser le venía del único Dios, Él se igualó a Él hasta que Dios no lo permite. Y entonces el peor castigo de este ángel caído es que ya no solamente es hundido a lo profundo de la condenación, sino que él quiere pelear con Dios todo el tiempo. Y Dios todo el tiempo le puso a un arcángel llamado Miguel para que él se encargue de ese. Mira, a mí ni me importa, tú encárgate de él. Usted sabe cuál es el dolor más grande en una pareja, ¿verdad? El dolor más grande de una pareja no es que se peleen, fíjese qué raro, y no es que esté apoyando la violencia doméstica. El peor
dolor en una pareja es que acaban ignorándose. Los golpes no empezaron cuando empezaron los moretazos allí. No, comenzó desde que no le diste los buenos días a tu esposa o a tu esposo. Allí empezó el primer trancazo. ¿Cómo la ve? Como que sé de eso, ¿verdad? Y sin estar involucrado como ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando usted empieza ignorando a su mujer o a sus hijos, es cuando se siente el dolor de la separación. Dice una psicóloga que los niños, desde que son concebidos hasta los primeros 5 años, tienen millones de neuronas en su cerebro, en su cuerpecito, que todo lo absorben como esponja. A un niño de 11 años que le vieron un planchazo en la espalda, le pregunta a la psicóloga: oye, mijo, ¿y por qué tienes ese planchazo allí, marca de una plancha quemándole así las costillas? Ah, es que eso lo tengo porque soy malo. O sea, cuando la mamá le dio el trancazo con esa plancha, o el papá, quien haya sido, le dijeron malo, ¿verdad? Y el trancazo con la palabra malo, pues eso se creyó ese niño, ¿verdad? Pero los planchazos son muchos. Cada vez que un niño menos de 5 años, tú no le haces consciente de que debe portarse bien a la buena, de cuando sí le llamas la atención en sus pompis, verá que es lo más aguadito para no romperle un pie, pero que le corriges, pero luego lo tratas con amor, al niño todo eso se le graba. No le puedes nomás consentir sus caprichos, porque dice el dicho: todo el que a su hijo consiente va engordando una serpiente. Pero tampoco lo vas a tratar con la punta del pie, y cuando llora lo vas a atender. ¿Qué necesitas, mijo? Le vas a sentir que es el centro de su hogar, por lo menos hasta los 4 o 5 años. Ya después de esa edad es tiempo que le digas: hijo, los juguetitos no son solo para ti, también para tu hermanito, también para tu hermanita, mijo. Si usted no empieza a enseñarle al niño que no es el centro del mundo, una vez que lo hizo sentir centro del mundo, o sea, primero hacerle sentir importante para que todas sus neuronas den lo más que puedan dar. Después le enseña que hay que ser sociable y pensar en los demás. Si usted como papá o mamá no hace esa tarea de pertenencia, de mantener sus hijitos unidos, así como en el vientre lo tenía su estómago, pero en cuanto nacen a sus pechos, cuando la edad de su leche, o a sus brazos, a sus caricias, y el niño empieza a sentir el desprecio del papá y de la mamá, porque un bebé percibe cuando el papá lo rechaza aún en el vientre. Igual siente el cariño del papá hasta sin que la madre se dé cuenta que el papá está manejando un día que haya salido fuera de las horas regulares, y que la mamá no sabe que va a llegar más temprano el papá de trabajar, pero el niño empieza a saltar porque ya percibe la presencia de su padre. Hasta el niño le avisa a su mamá cuando ya está regresando papá. Señoras embarazadas, porque yo nunca he estado embarazado ni creo que lo esté, ¿es cierto lo que digo o no, que han sentido ustedes en sus niños cuando el marido, digo, si es que ha habido cariño entre mí, o también el niño ha de sentir patadas cuando si el papá no lo ha tratado bien, ¿verdad? Ay, ¿verdad? ¿Dónde le corro? ¿Verdad? También, ¿verdad? También puede suceder eso. Mamás, las que han sido mamás, ¿es verdad que sus niños perciben cuando hay amor en ustedes o en el papá del niño? El papá, ¿verdad? Entonces, que el niño percibe la presencia positiva o negativa, ¿sí o no? Sí, entonces no necesito, ¿verdad?, yo tener la experiencia del embarazo ni tener bebé, yo estoy oyendo de ustedes. Esa es el ejemplo que nos da Jesús. Permanezcamos unidos al tronco para recibir el amor, la savia y poder producir todos los frutos que debemos dar. Y entonces iremos al cielo, o si no, iremos a la condenación eterna. Y allá lo peor que nos puede pasar es que aun cuando no queremos adorar a Dios, lo vamos a tener que adorar a fuerza. ¿Por qué? Porque ellos como criaturas fueron hechos para adorar a Dios, y allá lo están haciendo aun cuando ellos no lo quieren hacer. Si la primera experiencia del infierno es que nos ignoremos unos a otros, la segunda experiencia de que una persona está condenada y lo que son los demonios es cuando tienen que estar donde no quieren estar. Si estás trabajando en un lugar donde no te sientes a gusto, no vas a rendir lo correcto, no vas a dar las uvas dulces y sabrosas, sino uvas amargas.
Pero si estás en un lugar donde amas tu trabajo, donde amas tu escuela, donde amas a los demás, donde produces el fruto que Dios espera de ti, ¿qué diferencia haces? Me van a decir ustedes, padre, pues entonces estamos fregados. Muchos tuvimos una profesión, pero estamos haciendo otra cosa. ¿Por qué no nos queda de otra? Bueno, busquemos la manera de negociar y decir, Señor, por algo estoy aquí. Ayúdame a hacer las cosas de buena gana. No vaya a suceder que yo me amargue la vida aquí y me la amargue para siempre. Porque eso sí sería triste. Dicen que el que no se salva, lo ensillan aquí y le montan allá. Mejor, ¿qué tal si mejor nos preparamos desde ahora, alabando al Señor en la asamblea cada domingo, para un día gozar plenamente de su presencia? Nomás les doy una prueba como la realidad de los demonios nos debe llenar de miedo para no caer con ellos el día que nos vayamos de este mundo. Una persona que estaba poseída y que empezó a renegar del nombre de Dios, especialmente de la Virgen, le empecé a decir, ¿por qué odias a la Virgen? Y dime cómo se llama la Virgen. No pueden pronunciar el nombre de la Virgen ellos. Lo único que dicen, la alta, la alta. Es todo lo que dicen de la Virgen María. No le pueden decir ni Virgen ni María. ¿Y por qué la alta? Porque ella fue a ocupar el lugar que dejó Luzbel y que se hizo Luzbel, y por lo que bajó al infierno. Por eso, de alguien que más se mojan en odiar los demonios es el nombre de la Virgen Inmaculada Madre de Dios. Cuando usted perciba en su hogar la presencia de Satanás y no haya cómo deshacerse de ella, aunque ya se llevó agua bendita que le bendije aquí o un cirio, usted invoque el nombre de la Inmaculada Madre de Dios. Hace días yo pedí para que el Señor convirtiera a ese hombre de Siria, Assad, que manda rociar con cloro y con armas biológicas a su propia población. Un lunes a las 3 de la tarde yo hice el Vía Crucis y le pedí a Dios que convirtiera a ese hombre. En la noche, ya para dormirme, no fue sueño, yo estando ya para cerrar los ojos y apagar el televisor e irme a descansar tranquilo, vino Satanás en la figura de ese hombre. Y yo, en lugar de ponerme nervioso, eso sí, se me hizo la piel china como de gallina, ¿verdad? Lo que hice es, Madre Santísima, Inmaculada Madre de Dios, dale la bienvenida a este. En cuanto lo dije, ¡pum!, se desaparece. Porque no pueden aceptar que tú invoques el nombre de dulcísimo nombre de Jesús y poderosísimo nombre de María Inmaculada. Así es que se las paso al costo. Inmaculada Madre de Dios, ábrele la puerta a estos demonios a ver si aguantan. ¡No aguantan! ¿Por qué? Porque aún a fuerzas, aun cuando no quieran nombrar, tienen que adorar a Dios. Pero por eso se llama infierno, porque hacen lo que no quieren. Y el de nosotros se llama cielo, porque hacemos lo que queremos. ¿Y qué queremos? Hacer lo que Dios manda. ¿Y por qué? Porque lo que Dios manda es lo que más nos conviene y lo que nos llevará al cielo. Puestos de pie, profesemos nuestra fe. Les dije que en la página 12, allí dice claramente ese credo que nos dice que Jesús bajó a los infiernos para rescatar a los justos y para someter a los malditos, a los demonios. En la página 13 y 14, en la cuarta columna, allí en la esquina de abajo de la página 13, y luego le damos vuelta. Juntos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Por toser me brinqué esa parte, juez de vivos y muertos. Vamos a ponernos en manos del Señor. Él es el juez de todos. A Él le vamos a dar cuentas si dimos o no frutos, si nuestros frutos fueron amargos o dulces. En primer lugar, le pedimos a Dios por el Papa Francisco, por todos los sacerdotes, para que les demos siempre a ustedes el Evangelio que da la vida, una vida que debe ser vivida en el amor, obedeciendo su palabra, y que todos dentro de su iglesia demos el fruto abundante que se espera de cada uno. Roguemos al Señor.